Hola, bienvenidos a su clase de español. Estamos en la semana número 7, nuestro paquete número 4 que se está entregando el día de hoy, lunes. Espero que nosotros tengamos todo el entusiasmo y las ganas de avanzar. Ya estamos en la recta final de este tercer parcial, a 2 semanas para culminarlo. En este paquete 4 trabajaremos duro. Y el paquete 5 será solamente una semana, que será repaso y evaluación. La evaluación pues estaremos dando detalles más adelante, pero será diferente a las anteriores que hemos hecho. Vamos a centrarnos ahora mismo en los dos temas de esta semana. El primero es la formación de palabras. El segundo tema que vamos a ver en esta semana es el ensayo literario y el ensayo expositivo. Sobre la formación de palabras tenemos nosotros que los signos lingüísticos pueden dividirse hasta llegar a las unidades mínimas de la lengua. Estas unidades mínimas de la lengua son dos, son los fonemas y los monemas. El fonema es la unidad lingüística mínima que carece de significado por sí mismo, es decir, que permite distinguir una palabra de otra, pero que en sí mismo no tiene significado a menos que en la articulación o se le agregue un fonema distinto a cada uno. Por ejemplo, la sílaba o terminación ar. Ar, nosotros vemos que es una unidad mínima del lenguaje, o sea, solo son dos letras, ar, pero en sí no significa nada. Pero si nosotros agregamos la palabra be a ar, va a decir bar. Ahora ya tiene sentido. Vemos que sí, bar es un lugar donde venden bebidas alcohólicas, o un lugar, sí, donde venden bebidas alcohólicas, de relajación para algunos, ¿verdad? Y de prohibición para otros. A ese mismo fonema ar, nosotros le agregamos la letra D o un fonema, el D, el grafema sería, grafema D, diría dar. Ya aquí tiene sentido. Dar es el efecto o acción de compartir algo. Entonces vemos como ar por sí mismo no tiene ningún significado, carece de un significado, pero si nosotros agregamos un grafema a esta terminación o a esta sílaba ar, todo puede cambiar. Tenemos palabras como dar, bar, mar, par, zar, y ya vemos la infinidad de palabras que se pueden formar agregándole una letra sinónimo de grafema, a esta terminación ar o a esta sílaba ar, y vemos como sí ya tiene sentido. Entonces, esa unidad mínima de lingüística que carece de significado se llama fonema, que agregándole una letra puede entonces tener un significado. Ahora, ¿qué es el monema? El monema también es una unidad mínima, pero ya no sin significado, sino con significado. Se clasifica en lexema, que son los que aportan el significado de la palabra, y también está el morfema, que es el que establece los aspectos gramaticales de género y número. Ejemplo, podemos decir panes. Panes en el sentido léxico es una palabra que nos remonta a un alimento, panes, de harina o masa que sustenta. Podríamos dar una definición así, pero si nosotros lo vemos como un morfema, la misma palabra panes ya nos está diciendo que hay más de uno y que tiene un número que es más de uno, o sea, es plural, hay varios, no sabemos cuántos porque son panes, y también tiene un género. Entonces, allí nosotros podemos ver los diferentes ángulos de la palabra, tanto léxico como morfológico. Por medio de la variación de los morfemas unidos a un lexema, ya cuando estos dos se juntan, se pueden construir familias enteras de palabras. Por ejemplo,
de la palabra libro, nosotros podemos decir librería, libros en plural, librito en diminutivo o decirlo pequeño. Imagínense cuántas palabras sacamos del libro, sacamos 3 y así sucesivamente. Para esto, entonces echamos mano del prefijo, que son la base que antecede la palabra, y el sufijo, que es al final. El prefijo, por ejemplo, des, D-E-S. Des lo podemos aplicar a organización. ¿Y cómo diría? Desorganización. Podemos aplicarlo a hidratado, deshidratado. Y este que se antepone, este prefijo, ya completamente da otro sentido a la palabra. Muchas veces es contrario, en otras veces minimiza. El sufijo decíamos que se coloca al final de la palabra. Por ejemplo, el sufijo dad, D-A-D. Si nosotros decimos dad como sufijo a la palabra cruel, ¿qué tendríamos entonces? La palabra crueldad, y así sucesivamente. Este sufijo, esta última partecita que se le puede agregar a las palabras y agregar otras palabras más a esta misma palabra, tiene una característica o una base léxica. Puede distribuirse o clasificarse en 3, en diminutivos, en aumentativos y en despectivos. En diminutivos expresan la disminución, atenuación o intensidad de lo expresado por la palabra a la que se une, y son ito, ita, illo, illa, ico, ica. Por ejemplo, vaso, vasito, libro, librito. Y así sucesivamente a todas las que ustedes les quieran hacer un diminutivo. Aumentativo, ya aquí expresa un aumento, intensidad o exceso de lo notado por una palabra en sí. Tenemos que algunos son on o n con acento, ona, ote, ota y aso. Por ejemplo, el vaso, que habíamos dicho vasito, también podemos decir vasote, y nos referimos a un vaso ya no de tamaño regular, sino un vaso extremadamente grande. Despectivos. Los despectivos manifiestan una idea de menosprecio al añadirse al final de una palabra. Por ejemplo, tenemos el aco, aca, huelo, huela, ucho, ucha, acho y usa con Z. Por ejemplo, el vaso, como nosotros lo diríamos de forma despectiva. Ya dijimos de que de forma diminutiva sería vasito, de forma aumentativa o con un sufijo aumentativo sería vasote, pero ¿cómo sería de manera despectiva? Veamos. Pues sería basucho. Ahí tenemos que tener un poquito de cuidado para ver cuáles de estos sufijos despectivos son los que aplican de manera correcta o de manera más adecuada a cada palabra. No podemos decir, tenemos el huela, basuela, no es correcto, sino que sería basucho. Esa sería la formación de las palabras. Por fonema, por monema, y a la vez estos tienen prefijos y sufijos, aumentativos, diminutivos y despectivos. Pasamos al siguiente tema, que sería el ensayo expositivo y el ensayo literario. Pues aquí ya no es tan extenso como la parte de la formación de las palabras, porque ustedes ya comprenden perfectamente qué es un ensayo, y solo vamos a ver que el ensayo expositivo pues es el que da una exposición de ideas o referente de ideas que como finalidad tiene comunicar esta idea, reflexión o pensamiento de diferente índole, con cierta intensidad, pero sin un rigor metodológico. Es decir, el ensayo expositivo no va minuciosamente detallado parte a parte, sino que puede ser de manera general. Ustedes van a ver un ejemplo de un ensayo expositivo en la página 177 de su libro. El ensayo literario se caracteriza porque prevalece la intención poética sobre la exposición de conceptos, traducen la visión poética del autor sobre su objetivo
que sería la reflexión o el objeto de reflexión. Se reconoce por la función estética. A diferencia del lenguaje expositivo, este sí cuida mucho la estética. Los ensayos literarios se caracterizan por, número 1, abordar temas universales o de actualidad. La estructura de estos ensayos puede corresponder a tesis, argumentos o conclusiones. Se presentan los criterios del autor acerca del tema. Y finalmente, la última característica es que utilizan recursos estilísticos como metáforas para embellecer la expresión. O sea, afinan los ejemplos con metáforas o con referencia a temas de interés común o que sean muy conocidos para que el lector asimile la lectura o el mensaje que se está dando a conocer en este ensayo literario. Eso sería la diferencia básica entre el ensayo literario y el ensayo expositivo. El expositivo no cuida la estética, no es algo estilístico, sino que es más que todo como general, más sencillo, por así decirlo. En cambio, el ensayo literario sí cuida minuciosamente de los detalles y la estructura. Estos son los dos temas, esperando que ser de apoyo para ustedes en la comprensión de estos temas. En el libro está toda la base para ellos. Si ustedes no comprenden algo, se les hace muy difícil, pues comuníquense conmigo, que con mucho gusto vamos a estar aclarando cualquier duda. Recordándoles que tenemos asignaciones o clases solamente lunes, miércoles y viernes. Tienen libre conmigo martes y jueves, y instándoles a ustedes a ser responsables con sus trabajos y sus tareas, con su clase, y a poner todo su empeño, todo su esfuerzo para que nosotros podamos aprender y crecer juntos, y que este tercer parcial sea de mucho éxito, con buenas notas. Esto es todo por mi parte. Les envío un cariñoso saludo. Mis mejores deseos para ustedes siempre. Hasta luego.